83, viendo las presunciones. Vamos a buscar artículo 18. Estábamos en las presunciones. Y nos aparecía una que es muy importante, que el fisco sí la utiliza, diría que bastante a menudo, todo el tiempo la está usando, por eso es importante que la conozcan. Y dice así, estamos en el inciso G, artículo 18 de la 11683. Los depósitos bancarios debidamente depurados que superen las ventas y o ingresos declarados del periodo representan en el impuesto a las ganancias, es ganancia gravada con más el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida. En el impuesto al valor agregado, montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente, o sea que por las diferencias de depósito, o sea, los depósitos en más, el pago del impuesto en estas condiciones no genera crédito fiscal. Y en el punto 3 dice, el método establecido en el punto 2 se aplicará a los impuestos internos que correspondan. Entonces, tenemos por un lado un hecho cierto que es la sumatoria de los depósitos bancarios. Ese es el hecho cierto, que Arca lo tiene con bastante precisión. A ver, esperen un momentito, corto el... Bien, decíamos que el hecho cierto que tiene Arca, y lo tiene con bastante precisión, es la sumatoria de los depósitos. Entonces, ¿qué supone? Que si el contribuyente deposita dinero en su cuenta bancaria, es porque ha vendido y el producido de esa venta está depositado en esa cuenta bancaria. Ese es el razonamiento. Es un hecho cierto. Ya vamos a ver, como decíamos ayer, cómo se puede destruir ese hecho cierto. Pero fíjense que el texto dice, los depósitos bancarios debidamente depurados. ¿Esto qué significa? Que los depósitos bancarios pueden ser, por ejemplo, 200 y las ventas pueden ser 150, entonces el fisco supone que esa diferencia
entre 200 y los 150, supone que hay 50 de ventas omitidas. ¿Mm? Si no entienden, me preguntan. Pero dice debidamente depurados. Puede ser que los 50 correspondan a un préstamo. Entonces no es venta. De allí que corresponde hacer la depuración, como dice la misma ley. ¿Quién hace la depuración? El contribuyente, porque es al que le conviene, por decirlo de algún modo, que los depósitos bancarios estén depurados. El fisco dice, yo tengo 200 y sus ventas son 150. Usted dígame, usted contribuyente, dígame a qué corresponden los 50. Bueno, pueden ser un préstamo, entonces está perfectamente explicado, no tiene venta omitida, sino que tiene un préstamo bancario o un préstamo de otra naturaleza que puede probar. El contribuyente tiene que probar. No es solamente decir, me prestaron. No, tiene que decir, me prestó el banco, esta es la documentación, o me prestó una financiera, esta es la documentación. Quien fuere que le haya prestado. Incluso puede ser un préstamo entre parientes, o entre amigos, o entre empresas. Tiene que tener de alguna manera la prueba que ese préstamo se realizó. Por ejemplo, si el que le prestó es un pariente y debieran escribir un papel, algo, se admite en el préstamo entre parientes, se admite que tenga menos formalidades cuando se prestan entre personas humanas. En ese caso, por ejemplo, un padre que le presta un hijo, el hijo que le presta a la madre, se admite un cierto grado de informalidad, pero no totalmente. ¿Qué se admite? Por ejemplo, que la madre dice, le presté al hijo y hay una transferencia de la cuenta de la madre a la cuenta del hijo. El hijo con ese dinero, por ejemplo, compró un auto. Entonces, hay un cierto grado de informalidad, pero mínimamente tienen que demostrar con algunos elementos que el préstamo se produjo. Pero cuando se trata de un contribuyente que es una persona jurídica, no puede decir me prestó mi mamá, me prestó mi papá, tiene que tener algún formalismo más contundente. Siempre tiene que poder demostrar que, perdón, que voy a admitir, siempre tiene que poder demostrar de dónde viene el dinero. ¿Qué otra depuración ocurre? Las de transferencias entre cuentas. Capaz que la sumatoria de los depósitos da estos 200, pero a lo mejor los 50.000 son una transferencia de una cuenta a otra. Eso tampoco es venta, es transferencia de una cuenta a otra. Y así se depura de todos los conceptos que no sean venta y que sean comprobables, por supuesto. En las transferencias se ve claramente que lo que sale de una cuenta entra en otra. También pueden tratarse de cheques rechazados, que hoy por hoy se ven cada vez menos cheques rechazados, pero me comentaban ayer en Tartagal que ahí sí siguen utilizando bastante el pago con cheque. Entonces, cuando el cheque viene rechazado, hay que reemplazarlo o se busca reemplazarlo y se lo deposita de nuevo. Entonces va a haber dos depósitos que responden a una misma operatoria. El cheque original, luego el rechazo, que va a estar del lado de los débitos, y luego un depósito nuevo con el cheque de reemplazo. Eso también debe depurarse. Y recién cuando se depura totalmente, entonces se ve si las ventas corresponden a los depósitos. Y también hay que tener en cuenta otra cuestión. Cuando se vende, por ejemplo, un negocio que vende, un supermercado, una farmacia, una tienda, seguramente que tienen cuentas a cobrar. No necesariamente todo lo que venden está cobrado. Entonces, también hay que tener en cuenta
que hay un saldo inicial de cuentas a cobrar y hay un saldo final de cuentas a cobrar. Ese movimiento hace que las cuentas del inicio, hay que ver cuándo se cobraron, y las cuentas a cobrar de cierre, obviamente que no se cobraron. Entonces eso no está depositado, está vendido, pero está vendido a crédito. Entonces esa también es una explicación. Ahora, si después de hacer todo esto, hace todo esto, lo mismo que sigue quedando una diferencia, supongamos que en el ejemplo que venimos dando, pudiera explicar 30 pesos y los 20 pesos no hay forma de explicarlo. Entonces, el fisco supone que esas son ventas omitidas, porque no tienen explicación. La otra manera es destruir ese hecho cierto, destruir el antecedente. Hace poco pasó que desde Arca le enviaron a los contribuyentes una diferencia como esta que yo les menciono. Arca le decía a los contribuyentes, según nuestros registros, sus ventas son 150, como decíamos, y sus depósitos bancarios son 200. Estos casos de Arca que le dice al contribuyente, mire, yo tengo esta data, son tipo de controles preventivos, porque los está haciendo sobre las operatorias que se van sucediendo en el periodo. Y porque el fisco tiene, por un lado, toda la información de las compras y de las ventas, y por otro lado tiene toda la información que le dan los bancos, las financieras, etcétera, de cuántos son los depósitos. Pero en estos casos que les digo, no se trataba de una inspección. A ver, un momentito, no sé por qué sí. Decía entonces que estos casos que les estoy por contar no son inspecciones que les está realizando el fisco en el domicilio, sino que son controles sistémicos. Y en esos controles sistémicos les van saltando estas alarmas. Entonces tenía una gran cantidad de contribuyentes en los cuales se producían estas diferencias. Y los contribuyentes estaban alarmados, más de uno, porque realmente no tiene operatorias omitidas, y entonces estaban muy preocupados. Para hacerles corto el cuento, ¿qué había pasado? Que algunos bancos se habían equivocado y habían informado duplicadas las operaciones. Entonces, obviamente, que resultaban los depósitos de los bancos mucho más altos que los importes de las ventas. Pero se advirtió el error, se corrigió la información que tenía el fisco y los contribuyentes quedaron a salvo. Pero ya dijimos que esta presunción la va a usar cuando no pueda utilizar la base cierta. Primero debería revisar en el contribuyente por base cierta y después debería utilizar estas presunciones, entre esas esta de los depósitos bancarios. Pero el fisco la está utilizando muy a menudo sin ni siquiera iniciar la inspección, y los contribuyentes, cuando saben que están en falta, saben que tienen que rectificar. O sea que el contribuyente podría decirle al Arca, mire, usted no puede usar la presunción porque primero me tiene que venir a revisar los libros, tiene que ser en base cierta, tiene un orden de prioridad. El orden de prioridad es que primero se hace sobre base cierta
y solo cuando no se puede hacer sobre base cierta, se hace sobre base presunta. Sí, le puede decir todo eso, pero cuando el contribuyente sabe que está en falta, entonces accede a la rectificativa sin protestar. ¿Mm? Pero insisto que hay un orden de prioridad. Si esto no lo entienden, por favor, me lo dicen. Esa diferencia de la que veníamos hablando en el ejemplo, que dijimos 20 pesos no puede explicar, en el impuesto a las ganancias, esos 20 pesos son ganancia grabada y se le aumenta otros un 20%, en realidad, 20%. O sea, se le aumenta dije mal, 10%. A los 20 pesos se le aumenta el 10%. O sea, 2 pesos que se supone que vendió en negro y una parte ya se la consumió. Entonces, se hace esa presunción en ganancia y se graba la diferencia de 22 pesos. Se considera grabado en ganancia, se determina el impuesto que surge de esa diferencia. Se rectifica la declaración jurada, se hace un nuevo cálculo y de allí surge cuánto es la diferencia. En el IVA va a resultar también un monto de venta grabado. Los 22 pesos se consideran grabados en el IVA, salvo que se tratara de un sujeto exento. Si es un sujeto exento, entonces, bueno, en el IVA no va a tener impacto. Pero si es un sujeto que está inscripto en el IVA porque tiene operaciones grabadas, ese monto se considera grabado en el impuesto a la alícuota que le corresponda. Puede corresponderle la alícuota general del 21%, que son la mayoría de los casos, o pueden corresponderle a esos montos de ventas omitidos la alícuota diferencial inferior, que es el 10,5, o puede corresponderle la superior, que es del 27. Y cuando tienen distintas alícuotas, lo que se hace es ver qué sucede en el resto de las operaciones, las operaciones que declaró el contribuyente. ¿Qué porcentaje corresponde a la alícuota general del 21? ¿Qué porcentaje de operatorias corresponde al 10,5 y qué porcentaje corresponde al 27? Entonces, ese porcentaje que venía declarando el contribuyente se lo aplican a estas ventas omitidas, a los 21 pesos. Y puede ser que el contribuyente sea contribuyente de impuestos internos. Entonces, hacen lo mismo que se hace en el IVA. En el IVA no va a tomar ningún crédito fiscal, no le permiten tomar créditos fiscales. Porque el IVA se determina por diferencia entre débito fiscal, que es el que calculamos el monto de las ventas por la alícuota, por ejemplo, 21%, y se restan los créditos fiscales. Créditos fiscales que le vienen facturados al contribuyente de la etapa anterior. O sea, vienen facturados esos créditos fiscales cuando compra insumos, cuando compra artículos de limpieza, cuando compra artículos de librería, cuando compra un bien de uso. Viene discriminado el crédito fiscal. En este caso le dicen, no puede tomar crédito fiscal y lo dice la ley. Por eso es tan importante este tema de el manejo adecuado de las cuentas bancarias, porque a veces en verdad no hay ventas omitidas, pero los contribuyentes no son prolijos con la guarda de la documentación. Entonces, no tiene venta omitida, pero tampoco puede probarle al fisco que tuvo un préstamo porque no guarda la documentación. El tema de las transferencias es más fácil porque sale de una y entra en otra, pero a lo mejor ha vendido un bien personal, por ejemplo, ha vendido su auto de uso personal que no tiene que ver con la empresa, entonces ese auto tampoco va a estar grabado, pero no guardan la documentación como corresponde. Hace poco nomás tuve que ayudarlo a un contribuyente que no es cliente nuestro,
porque justamente había comprado un vehículo grande y había entregado en parte de pago el anterior, pero no figuraba la entrega del anterior en forma prolija. Era como que había sido de palabra y no tenía la documentación. Entonces el fisco les decía, no, nosotros tenemos que usted compró, pero no tenemos que usted vendió. Sí, pero no lo tiene. Bueno, fueron arduas discusiones y el fisco estaba cerrado, el inspector, de que no le iba a tomar. Bueno, finalmente lo hemos convencido, logrando alguna documentación del que lo había comprado, que ya lo tenía patentado a su nombre, eh, logramos probar que realmente no había pagado el total del vehículo nuevo, sino que una parte había sido entrega del vehículo viejo. Bueno, esa es esa presunción. Luego tenemos la siguiente, la del inciso H, que esta simplemente les voy a mencionar. Ya se la había comentado con anterioridad, pero ahora se las menciono nuevamente. En el inciso H, el importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas. En este caso, en el impuesto a las ganancias, van a ser ganancias netas con más el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida. Y en el IVA van a ser ventas omitidas por el mismo monto anterior. O sea que también se incluye más el 10% por renta dispuesta o consumida. ¿Mm? Y también si corresponde a los impuestos internos. Bueno, esto es cuando detectan que se le paga al personal y el personal no está declarado, o sea, se le paga en negro. No tienen el personal declarado. ¿Le pagan? Sí, le pagan, pero le pagan en negro. Entonces la ley supone que para poder pagar en negro es porque vendió en negro. Y no necesariamente es así. Muchas veces el pago es con dinero blanco, pero el personal está en negro porque no quieren afrontar las cargas sociales que son altas. ¿Mm? El monto de los recursos de la seguridad social, tanto lo que corresponde al empleado como lo que corresponde al empleador, son altas. Ahora con la última reforma de la ley 27.802, que se publicó el 8 de marzo de 2026, allí se atemperaron estas cuestiones y se llama ley de flexibilización laboral, se justamente flexibilizaron algunos institutos que implican menos costo para los empresarios. Eh, entonces uno supone que no van a tener empleados en negro, pero si los tuvieran, ese dinero que le pagan, porque el hecho de que lo tienen en negro no significa que no le pagan, le pagan. Entonces, insisto, ¿cuál es la presunción? De que para poder pagar en negro es porque vendió en negro, porque tiene dinero en negro. Entonces tiene las consecuencias de gravabilidad en el impuesto a las ganancias, en el impuesto al valor agregado y en los impuestos internos. Bien, con esto terminamos la parte de las presunciones. Vamos a guardar estas hojas. Esta es la 3, esta es la 2. Profe, creo que había Sí. chicos en la sala de espera. Ah, gracias por avisarme, pues no me aparecen. Cuando yo veo que me aparecen, los admito. Espérenme que me aparecen ahora. Mira, bueno, me aparece nadie en la sala de espera. A ver, vuelvo a poner. No me aparecen, ¿eh? Es como que salgan y vuelvan a entrar, porque a mí no me aparece. Yo le di ingreso a todos los que me aparecían. No los tengo. No los tengo.
Bien, vamos al artículo siguiente, que es un agregado, el artículo 18.1. En este artículo, que es un agregado por la ley 27430, la que llamamos reforma del gobierno del ingeniero Macri, dice este artículo 18.1. El juez administrativo podrá determinar los tributos sobre base presunta cuando se adviertan irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones. Recuerden que nosotros dijimos, hay un orden de prelación, primero en base cierta y después en base presunta. Entonces, acá se le autoriza a ir directamente a la base presunta en determinadas situaciones que son las que están en este artículo. ¿Cuándo ARCA puede ir directamente a aplicar las presunciones sin utilizar la base cierta? En estos casos, cuando el contribuyente o el responsable por deuda ajena, en el inciso A, se opongan o obstaculicen el ejercicio de la facultad de verificación por parte de ARCA. En ese caso, obviamente, si no le dejan al inspector trabajar sobre la base cierta, sobre los libros, registros, etcétera, y bueno, va a ir sobre la base presunta. Está autorizado por la ley. En el inciso B, cuando no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las normas tributarias. No puede hacer en base cierta si le está solicitando los libros, la documentación, y no la ponen a disposición. Entonces, allí directamente pasan a la base presunta. En el inciso C, cuando incurran en alguna de las siguientes irregularidades. Punto 1, omisión del registro de operaciones de ingresos o compras, así como alteración de los costos. Registración de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. Omisión en el punto 3, omisión o alteración del registro de existencias de los inventarios o registración de existencias de precios distintos a los del costo. O sea, son todas situaciones en las cuales el inspector le pide al contribuyente que le entregue los libros, la documentación, los registros de compra, los registros de venta, el detalle del inventario, y ninguna de estas cosas las cumple, o algunas de ellas no las cumple. Entonces no puede el inspector trabajar sobre base real, y en ese caso va a ir sobre base presunta. Y también en el punto 4, por la falta de cumplimiento de las obligaciones sobre valoración de inventarios o de los procedimientos de control de inventarios previstos en las normas tributarias. En general, los contribuyentes no tienen normas precisas para los inventarios. Se refiere a los inventarios de bienes de cambio fundamentalmente. Lo que sí dice la ley es que el contribuyente tiene que llevar un inventario detallado en unidades y valorizado. Esa obligación es para todos los contribuyentes, pero hay algunos que tienen algunos controles más estrictos por el tipo de productos, sea que son productos, por ejemplo, muy peligrosos, como el arsénico, o también tienen mucho control en todo lo que es el agro, tienen obligación de presentar declaraciones juradas informativas de todo el movimiento que tiene que ver con el agro, las existencias, los usos, tienen una trazabilidad muy estricta en el agro. Ahora han aflojado un poco, pero igualmente sigue siendo estricta. Entonces, cuando no cumpla con esas obligaciones, y el fisco va a decir, bueno, no puedo trabajar sobre la base cierta, vamos a trabajar sobre la base presunta. Después vienen dos artículos de operaciones internacionales que con ustedes no lo vemos porque tienen
mucho detalle que ustedes todavía no conocen. Si vamos al artículo 19, efectos de la determinación de oficio, y dice que si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente bajo pena de las sanciones de esta ley. O sea, si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, queda en cabeza del contribuyente de hacer la información correspondiente. Y cuando corresponda tiene que pagar el impuesto que así se determinó. Luego dice, la determinación del juez administrativo del impuesto en la forma que ya hemos visto, que puede ser cierta en primer lugar o presuntiva en segundo lugar. Cuando esa determinación queda firme, solo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos. A, cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso solo será susceptible de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente. Y en el inciso B, cuando surjan nuevos elementos de juicio que comprueben la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base para la determinación anterior, sean cifras de ingresos, egresos, valores de inversión u otros. Entonces, una vez que el inspector trabajó y quedó firme, ¿qué quiere decir? O que el contribuyente pagó, o que no hizo nada y lo ejecutaron, como vamos a ver ahora. El contribuyente actuó de buena fe, entregó toda la documentación. Entonces no pueden venir a rectificarle, excepto que la revisión y la determinación de oficio consecuente haya sido parcial. Por ejemplo, van a revisar una determinada cuestión de la determinación. En ese caso, como solo revisaron una parte, tienen derecho a revisar otros aspectos de la declaración. Y luego, cuando encontraren nuevos elementos de juicio que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer todo el trabajo de verificación, de fiscalización y de determinación de oficio. Esos son los casos. Bien. Ahora tendríamos que pasar a la unidad siguiente y avanzamos con los puntos siguientes. Vamos a descansar hasta las 9, así recobro un poquito la voz, que viajé a la noche en el colectivo y el aire acondicionado, por más que me tapo y me cubro la garganta, me termina de jorobar el timbre de la voz. Así que descanso un ratito y avanzamos con la siguiente.
Vamos a seguir. Cuando ya comenzamos la clase, me resulta difícil ver en la sala de espera, porque como estoy hablando, no puedo estar mirando también la sala de espera, salvo cuando me aparece el cartelito en el medio de la pantalla. Bueno, ahí lo veo, pero no sé por qué no siempre aparece. Y los chicos escriben en el grupo, que tampoco lo estoy viendo al celular, entonces no me entero, pero el que ve el grupo y bueno, sepa, me avisa. Y después algunos me mandan mensajes individuales, pero menos, no los puedo ver porque no puedo ver el celular o lo veo muy circunstancialmente, pero estoy concentrada en la clase, así que no le presto atención a otras cosas. Bien. Tenemos que avanzar sobre la unidad siguiente, que es la unidad número 12. Ya estamos en la 12. Y allí tenemos que ver cómo se extingue la obligación tributaria. O sea que, con lo que vimos hasta recién, terminamos lo que es el derecho administrativo tributario. Perdón, me faltó decirles una cosa. Hay un artículo que es el del acuerdo conclusivo voluntario, que también lo dejo para que ustedes lo lean. Ese está agregado a continuación del 16. 16.1. Acuerdo conclusivo voluntario. Ese lo dejo para que ustedes lo lean, practiquen en la lectura, la interpretación y me pregunten si algo no entienden. Y ahí terminamos derecho administrativo tributario. Que por qué hemos avanzado sobre el administrativo tributario, porque justamente necesitamos saber cómo el tributo que estamos estudiando en derecho material termina siendo dinero en el tesoro del fisco, toda la parte operativa de cómo en definitiva se va a recaudar. Por eso es que hemos abordado administrativo y ahora volvemos a material para abordar cómo se extingue la obligación tributaria. Que la forma más común es el pago, es por excelencia la forma de extinción, pero hay otros medios de extinción que son admitidos y también otros que directamente no se admiten. Bueno, en la ley estamos en el capítulo 4 del pago, se denomina del pago, y arranca con los vencimientos generales, luego aborda los anticipos, luego aborda el tema de las retenciones y percepciones, después la forma de pago, luego las facultades de la AFIP, en este momento ARCA, para establecer otras formas de pago, el lugar del pago, la imputación del pago, cómo se forma el saldo a favor de la declaración jurada, cómo además del pago hay otras formas para extinguir la obligación tributaria, la compensación, la acreditación y devolución. Luego aparecen las consecuencias de no pagar, los intereses y las costas en el caso de los juicios, el pago provisorio de impuestos vencidos, la concesión de prórrogas para el pago, la garantía que puede tomar ARCA para asegurarse que va a cobrar las obligaciones tributarias, todo eso tiene que ver con la extinción de la obligación tributaria. Bien, entonces vamos a utilizar este PowerPoint. Previo a eso,
si bien es cierto, lo vamos a ver luego en derecho procesal tributario, sí me gustaría ya en este punto resaltar que una vez que terminamos todo este proceso de la determinación de oficio y que, recordemos ayer, tenía requisitos de la ley 19.549 y requisitos específicos de la 11.683, bueno, ya se notificó, el contribuyente ya sabe, y se le dan 15 días, estamos acá, 15 días para que el contribuyente pague. Pero tiene otros caminos además de pagar. Y eso es lo que vemos acá. Puede pagar, si el contribuyente paga, porque decimos caminos a seguir por el contribuyente. Paga. Entonces, fin, se terminó el pleito porque aceptó lo que el fisco le dice y pagó. Y pagó. No quiere decir que más adelante diga, pagué, pero pagué mal. Vamos a ver qué puede hacer si después advierte que pagó mal. Eso lo vemos en procesal, un poquito más adelante. Bueno, ese es un camino, pagar. El otro camino es recurrir. Las vías recursivas están en el artículo 76, que vamos a ver en procesal. ¿Ante quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los recursos que puede utilizar? Acá me faltaría recurso. Indica, sería qué recursos, ante quién los presenta, cómo y cuándo. Y la otra posibilidad es que no hace nada, se queda de brazo cruzado, le corren los 15 días, que son hábiles administrativos, no hizo nada, entonces el fisco le puede iniciar el juicio de ejecución fiscal, que también lo vamos a ver en procesal, que es un juicio rápido, sin tanta prueba, y a la velocidad de la luz lo van a ejecutar. Previo a eso, el fisco toma precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Que suele pedirle al juez, o sea, Arca le pide al juez que para garantizarse que va a cobrar, le embargue, por ejemplo, las cuentas bancarias o pueden ser inmuebles, y eso está permitido perfectamente por la ley, los embargos, pero los tiene que autorizar el juez. Arca los pide y el juez los autoriza. Bien, acá sí ya terminamos esta parte de derecho administrativo tributario. Y vamos a pasar, dejo de compartir y pasamos a lo que recién hemos resumido, que es la unidad 12. En la unidad 12, a ver dónde está, acá. Volvemos entonces a derecho tributario material, ahora para hablar de los modos de extinción de la obligación tributaria y todo lo que estuvimos indicando recién. Tienen ejercicios prácticos en la plataforma que pueden realizar, son ejercicios sencillos. Como dije, el tema está en el capítulo 4 y abordamos no solamente la ley, que estos son los artículos más importantes, yo hice un resumen recién, con más la doctrina y la jurisprudencia que nos pudiera corresponder. Repasamos previamente lo que ya vimos con anterioridad. A ver, ahí me aparece el cartel, ¿ven? A ver, veamos. Veamos. Esperen un segundo. Ahí ustedes están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. No están bien. Pero ve, no me sale a mí para admitirlo a los chicos, me tengo que ir a otro lado.
Espérenme un segundo. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. Acá está. Bien, ahí está. Vamos a compartir de nuevo. Recordemos acá a la obligación tributaria y el gráfico que realizábamos, donde esta obligación tributaria es el vínculo más importante entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, siendo el sujeto pasivo, como estamos en derecho tributario material, los contribuyentes y los responsables por deuda ajena. Y el sujeto activo es el Estado. Recuerden que tenemos gráficos de distintas formas, los hemos ido viendo en los PowerPoint. Y recordamos que la obligación tributaria es la prestación que deriva inmediatamente del presupuesto de hecho, luego de perfeccionado el hecho imponible, o sea, el pago. El objeto de la obligación tributaria es el pago. Eso ya lo dijimos muchas veces. Objeto de la obligación tributaria es el pago. Es la prestación que surge cuando se perfecciona el hecho imponible. Dicho de otra manera, se perfecciona el hecho imponible en la vida real, inmediatamente surge la obligación de pagar. Es un crédito en favor del fisco, una deuda del contribuyente, que va a tener un plazo para hacer la determinación, para hacer el pago, pero en el momento que se perfecciona el hecho imponible, surge la obligación de pagar. Distinto de objeto del tributo. El objeto del tributo está en el hecho imponible como aspecto objetivo. O sea, en el IVA, el objeto del tributo es venta de cosa mueble, con todos los otros requisitos, pero es venta de cosa mueble. Distinto entonces de objeto de la obligación tributaria. En el caso del IVA, cuando se perfecciona la venta de cosa mueble en la vida real, nace la obligación tributaria, cuyo objeto es pagar. Esto lo repetimos muchas veces porque suelen tener dificultades cuando les preguntamos en los exámenes. Bueno, entonces decíamos que la forma más común es el pago, pero hay otras formas de extinción. A ver, lo voy a poner en modo presentación, pero me avisan ustedes, porque no me aparece el cartelito, no me aparece. El de que están en sala de espera. Pero también se admite la compensación. Tampoco no me parece que está en sala de espera. Solo al host. ¿Solo qué? Al host. A usted, digamos. A Ah, menos que pero define a alguien más. no, pero los chicos le avisan a ustedes, porque yo les dije que le avisen a ustedes en el grupo, entonces ustedes me dicen, hay alguien en la sala de espera. Ah, bien, bien. ¿Ah? A eso me refiero. A eso me refiero, gracias. Decía entonces, la forma más común, habitual, la generalmente admitida, la aceptada, la que se utiliza es el pago. Todos estos conceptos que vamos a ver ahora, ustedes los vieron en derecho civil. El concepto es el mismo. Entonces no nos vamos a detener en los conceptos porque ya los conocen. Pero también se admite mucho en el ámbito tributario la compensación, que quiere decir que un mismo sujeto es deudor y acreedor al mismo tiempo y puede imputar el importe menor al importe mayor. O sea, se compensa por el importe menor. Eso también sucede en el ámbito tributario. Entonces, tenemos distintos tipos de compensaciones. Por un lado, la compensación que puede realizar de oficio el fisco. El caso típico es cuando el contribuyente debe intereses, el fisco lo sabe porque sabe que ha presentado tarde una declaración jurada y que ha pagado tarde, todo eso lo sabe en forma sistémica. Entonces, por pagar tarde,
debe los intereses. A lo mejor pagó solo el capital y no pagó los intereses, por lo que sea, porque no quiso, porque no sabe, porque no tenía dinero. Bueno, entonces debe los intereses. Y a la vez tiene un saldo a favor, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa que tiene un saldo a favor? Que tenía un impuesto determinado menor a sus pagos a cuenta. Por ejemplo, tenía un impuesto determinado de 40, pero le retuvieron el impuesto por 60. Tiene un saldo a favor de 20. Entonces, el fisco ve ese saldo a favor y ve también que debe intereses. Le puede compensar de oficio. Inmediatamente, ¡pum!, considera cancelado los intereses con el saldo a favor de ganancia. Pero la compensación también la puede realizar el contribuyente. La tiene que pedir a través de un formulario. Ahora todo es virtual a través de la página, de la plataforma o de las distintas aplicaciones, como se llama. Bien, puede compensar el contribuyente en el mismo impuesto, dentro del mismo impuesto, o puede compensar con otros impuestos. Lo que hay que saber es que se puede y que no se puede. Por ejemplo, dentro del mismo impuesto, tiene un saldo a favor del impuesto a las ganancias del año anterior. Le quedó un saldo a favor del año anterior que no lo pudo usar contra nada. Bueno, este año, ese saldo a favor, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, lo puede usar para pagar el impuesto a las ganancias del presente ejercicio. O sea, en realidad ahora se nos está por vencer la presentación y pago de la declaración jurada de 2025, que se va a vencer a mediados de junio. Entonces, si tenía un saldo a favor de ganancias del año 2024, el contribuyente puede usar ese saldo a favor dentro del mismo impuesto para pagar impuesto a las ganancias, solo que de 2025. Eso es dentro del mismo impuesto. Puede utilizar para pagar vía compensación el saldo de otro impuesto. Estos mismos 20 pesos que tenía como saldo a favor de la declaración 2024, a lo mejor ya los usó. A lo mejor pagó IVA, pagó bienes personales, son otros impuestos, siempre a nivel nacional, siempre a nivel nacional. Todo esto que vimos, todo lo que estamos viendo, vale lo mismo en el ámbito provincial, solo que la compensación va a ser en el orden provincial. Todo esto que estuvimos dando en las clases, palabra más, palabra menos, está en los códigos locales, tanto de la provincia como de los municipios. Y dicho sea de paso, el municipio de Tartagal tiene una nueva carta orgánica, ¿no? La juraron en estos días. Quizá ustedes también los hacen jurar la carta orgánica. No sé si estaban enterados. Yo lo vi porque lo publicó Franco. Bueno, entonces compensamos con otros impuestos. Pero también compensamos, y esto muchas veces no lo saben o no lo contestan bien, que se puede compensar ese saldo a favor que dimos en el ejemplo de ganancias 2024 de 20 pesos, lo puede usar para compensar intereses, para compensar multas, por ejemplo. Bien, esto en cuanto a las dos formas más utilizadas y admitidas. Pero también se admiten la confusión, la condonación, la novación, la pérdida de la cosa sin culpa del deudor, todos conceptos que ustedes deben repasar en el Código Civil. Y, perdón, ahora no sé dónde tengo para cerrar tengo que atender esta llamada. Me disculpen 2 segundos. Hola. Hola. Ay, qué lindo, gracias, igualmente. Estoy dando clase. Pero decime.
No, pero yo te dije que viernes íbamos a combinar. Pero no voy a estar, yo hoy justo tengo yo no, yo te había dicho que vamos a combinar. Ah, listo, perfecto, perfecto. Yo hoy no puedo y quiero ver si el otro viernes puedo, porque ahora estoy dando clase y después tengo una reunión, después tengo un almuerzo. Y justo hoy no vino la Nelly porque se enfermó su hijito. Pero quiero ver el próximo viernes y ya los voy a avisar con tiempo. Dale, dale. Bien, neta. Bueno, igualmente, igualmente. Un millón de gracias, igualmente. Un beso grande, Sorcita, que esté bien. Muchas bendiciones. Chao, chao. Bien, perdón. Bien, decía que, por ejemplo, para darles algunos casos, en la condonación, en el ámbito tributario, es cuando el fisco emite a través de la normativa correspondiente, puede ser a nivel de ley o puede ser a nivel de resolución, según el caso, emite determinadas facilidades para pagar. Entonces otorga facilidades de pago. En ese caso, cuando el contribuyente se acoge a determinados beneficios, lo que ocurre es que la deuda anterior deja de existir y pasa a existir el plan de pago. Entonces ahí hay una novación. Dejó de existir la declaración jurada en su saldo a pagar, que el contribuyente no pagó, lo pone dentro de esta nueva financiación que le da el fisco, entonces ahí hay una novación. Pero a la vez, muchas veces, estos regímenes especiales, que como digo, en algunos casos requieren que sea una ley, en otros casos alcanza con una resolución. Cuando es por resolución es porque ya tiene una autorización o un sustento en la ley. Entonces, normalmente, estos planes que se instauran para beneficiar el cumplimiento de los contribuyentes por distintos motivos. Por ejemplo, ahora que está muy deprimida la microeconomía, tema que reconoció el mismo presidente, entonces están con muchas dificultades muchos contribuyentes para pagar. De hecho, se está pidiendo que se sancione le llamamos planes de pago o le llamamos moratoria, de distintos nombres. Pero en definitiva, ¿qué significa? Que lo que debe lo va a pagar en cuota. Por supuesto, con algún interés. Pero normalmente, además de la novación, que insisto, significa que el contribuyente debía, que no pagó y que puede acceder a estos beneficios de moratorias, planes de pago. O sea, deja de deber el saldo de la declaración jurada y pasa a deber un plan de pagos. Pero a la vez, estos beneficios suelen tener condonación de sanciones, a veces totales, a veces parciales. A veces se condonan también parte de los intereses, a veces se condonan todos los intereses. Todo esto porque tiene facultades el Estado para hacerlo. Y a este nivel debe ser, les insisto, por ley, salvo que ya exista la ley y le delegue en el arca determinadas definiciones. Esos son como los dos más importantes. Y después no se admite ni la transacción ni la remisión administrativa. Para que se acuerden de la transacción. Transar, es decir, bueno, negociemos y en la negociación vos me emitís tal cosa y yo admito tal otra, pero vos me cedes tal cosa y yo te cedo tal otra. No tiene facultades
el fisco para transar, para negociar, para resignar. Si lo va a hacer, tiene que utilizar las vías permitidas, que las más comunes son las de los planes de pago, facilidades de pago, moratorias, se llaman de distintos tipos. Y a la vez, además de concederle que paguen en cuotas, de concederle un interés más bajito, de condonarle las sanciones, de condonarle parte del interés que ya debían, tiene toda esta serie de beneficios, le permiten al contribuyente encontrarse en regla, porque para muchas cuestiones el contribuyente tiene que estar en regla, tiene que estar al día. Bueno, entonces en muchas de estas cuestiones, por ejemplo, acceder a un crédito bancario, capaz que el banco para pagar le dice, bueno, pero me tiene que mostrar que usted está al día con sus obligaciones tributarias. Entonces, el hecho de estar en un plan de pago significa que ya está pagando, porque se produjo la novación. Pero nunca puede transar, tiene que usar las vías que le corresponden. Bueno, ahora lean el último párrafo. Mientras tomo un poquito de café, a mí me hizo muy mal ayer el clima en Tartagal que... esperen, voy a sacar esto. Que corría ese viento lleno de tierra y demás, pero me salvé porque acá parece que estuvo peor. Acá dice que fue muy, muy feo el viento. Primero hizo mucho calor, después hizo mucho frío. Y por eso no sé si ustedes escuchaban, porque no encontraba dónde apagar el micrófono, que me llamaba una tía y que yo le había dicho que le iba a decir en qué día viernes, que yo esté un poquito más aliviada, las iba a invitar a que vengan a mi casa a almorzar. Y bueno, como yo no le avisé nada, me estaba llamando, pero para decirme que justamente ella hoy no puede porque está con algunas dificultades, la perrita se enfermó, la tiene que llevar al veterinario, etc. Pero para mí, además de que no podía, por lo que ustedes escucharon, la señora que viene a la mañana no vino porque el hijito, que tiene una alergia como la mía, pero peor, la de él es peor. El chico ayer, claro, con el viento ese espantoso y primero que hacía tanto calor y después tanto frío, dice que está que no puede ni hablar. A mí alguna vez me pasó así, pero bueno, ahora hacía mucho que no me daba tan fuerte. Tuve algunos añitos en que me dejó en paz, que la traía bien, Después de la pandemia empecé de vuelta, leve. No me ha dado fuerte así como en algún año, pero sí en alguna oportunidad me quedé sin voz también este año. Pero bueno, paciencia. El último párrafo que les dije que ustedes lo lean se refiere a la prescripción y lo ponemos allí muy de resalto porque muchas veces se considera, en las respuestas que ustedes nos dan, consideran que la prescripción es una forma de extinguir la obligación tributaria y no. La prescripción no es una forma de extinguir la obligación tributaria. Es una forma que por el transcurso del tiempo le repele la acción al fisco. O sea, pasaron 20 años, usted me viene a querer cobrar el impuesto a la ganancia del año 2005, que se vencía en 2006. No, señor, está prescripto. Entonces se le dice al fisco, no, eso está prescripto, por el transcurso del tiempo ya no me puede cobrar. Pero no significa que la deuda no existió y existe. Sí, existió y existe porque no la pagó, pero no se la pueden exigir. Y por lo tanto, el contribuyente puede decir, no, está prescripto. Ya vamos a ver en el capítulo correspondiente más detalles. Pero sí me interesa que sepan en este punto que la prescripción no extingue la obligación tributaria. Lo que hace es repeler al fisco, es como echarle flea, le echo flea, no me podés cobrar porque pasó el tiempo. Eso es lo que ocurre. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, acá están algunas de las definiciones
ustedes después repasen con el Código Civil, pero el pago es una forma muy natural de extinguir cualquier obligación, en este caso la obligación tributaria, que ya sabemos es una obligación de dar. Si me interesa, comiencen a leerlo. En este cuadro tratamos de resumir todo lo que está en el articulado de la ley, que después ustedes lean todos esos artículos que hemos ido repasando, pero está todo resumido en este cuadro. Y refiere a lo siguiente. Cuando nos preguntamos qué es el pago, estamos hablando de su naturaleza jurídica. Y estamos diciendo, lo pusimos en la pantalla anterior, que es la forma más natural de extinguir una obligación. En este caso, la obligación tributaria. Y tiene efectos liberatorios, esas son las consecuencias. Un pago realizado de buena fe y como corresponde, libera al que estaba debiendo, lo libera respecto de su acreedor. Libera al deudor respecto del acreedor. ¿Quién debe efectuarlo? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de efectuarlo? En el caso de los tributos, los sujetos pasivos, que sabemos que son los contribuyentes y los responsables por deuda ajena. Dentro de los responsables por deuda ajena están los agentes de retención y de percepción, que yo les conté varias veces cómo se retiene el tributo y el que retiene ingresa ese dinero al fisco. Por ejemplo, en mi caso, además de las retenciones que nos realizan por los honorarios del estudio, en mi caso la universidad me retiene el impuesto a las ganancias y se lo ingresa al fisco. Bueno, entonces en ese caso, ¿de quién es la responsabilidad? Del agente de retención, que en este caso es un responsable por deuda ajena. Entonces tiene obligación de retenerme una parte de mi sueldo en concepto de impuesto a las ganancias y tiene la responsabilidad de ingresarlo a las arcas del Estado. Lo hace a través de un formulario, en vencimientos específicos, tiene toda una normativa. Ahora, ¿pueden terceros hacer pagos por cuenta del contribuyente o del responsable por deuda ajena? ¿O pueden haber pagos por subrogación? Y la respuesta es sí. Muchas veces el que paga es un tercero, por ejemplo, porque tiene un acuerdo. Suele suceder en las grandes compañías que todos los mandos gerenciales, los altos mandos gerenciales, pactan su sueldo, pero a la vez pactan que la empresa les pague el impuesto a las ganancias. Entonces se hace un cálculo muy particular que se llama acrecentamiento o grossing up, y cuando el fisco cuando el fisco ingresa
esas retenciones tienen en cuenta que como no se las descuenta del sueldo de sus gerentes, de sus directores, entonces quien se hace cargo es la empresa. En cambio, en el ejemplo anterior, cuando la universidad me retiene, me descuenta de mi sueldo, porque yo soy el contribuyente. Entonces me saca de mi sueldo, lo descuenta para depositarlo al fisco. En cambio, en el otro ejemplo que les doy, en el de los gerentes no pagan nada. Después, si tienen que presentar declaración jurada, la presentan, pero no se le descuenta de su sueldo el importe de la retención, porque se hace cargo el empleador. Entonces hay que hacer un cálculo que es un poquito más complejo y en definitiva, el que paga es el ente empresario. Y después, en los pagos por subrogación, significa que un ajeno a la relación jurídica tributaria paga el impuesto que debe el contribuyente. Se pone en su lugar, en subrogación. Se suele ver cuando, por ejemplo, se va a realizar una determinada operatoria, no sé, puede ser, para darles en el ámbito nacional, la venta de una empresa. Se está por vender por distintos motivos, pero debe. Entonces, para facilitar la operación, aparece un tercero que se pone en lugar de, que puede ser el mismo que está por comprar. Dice, bueno, a mí me interesa comprar y el vendedor le pone como condición de que pague lo que debe a el fisco. Así se libera totalmente. Te vendo a la empresa, pero como condición tenés que pagar todo lo que debemos al arca o a renta. Se pone en el lugar. Tanto en el pago que realizan estos terceros, extraño el vínculo, o por subrogación, que en terceros también suele pasar que se presenta, por ejemplo, ¿no? Está intimado, pongamos un ejemplo en el orden provincial, que está intimado el contribuyente a que pague el impuesto inmobiliario, el que se le paga a la provincia, que es el rural. Y el contribuyente no tiene cómo pagar, pero el campo está ocupado porque lo tiene arrendado. Entonces, el que está explotando el campo es un tercero, pero no tiene ningún interés de que se produzca un conflicto con ese campo que lo está explotando, porque son explotaciones que significan mucho dinero, mucho esfuerzo, entonces no quiere poner en riesgo. Entonces va el que tiene el campo en alquiler y como tercero paga, por ejemplo, el impuesto inmobiliario de la provincia. Después, de alguna manera, se lo puede recuperar del titular. Por ejemplo, le dirán, bueno, mira, me lo voy a descontar del arrendamiento. De alguna manera se puede resarcir, pero ese resarcimiento ya no es tributario. Al fisco ya no le interesa eso. Es un resarcimiento que lo tiene que perseguir si es que no se le reconoce que pagó el impuesto por las vías, se rigen por las vías recursivas del derecho privado. Muy bien, seguimos. ¿Cómo debe realizarse? Esto se responde con cuáles son los medios y cuáles son las formas de pago, que el fisco reglamenta a través de resoluciones, y eso es correcto. Tenemos que buscar las distintas resoluciones en las cuales nos dicen cómo vamos a pagar, dónde vamos a pagar, en qué día, que después eso viene más adelante, el dónde vamos a pagar, el renglón siguiente, cuándo vamos a pagar, ese es el tiempo, o sea, el vencimiento, y qué es lo que vamos a pagar, que es el último renglón. Normalmente todo esto está reglamentado en resoluciones. Para cada impuesto hay que buscar cuál le corresponde.
ahora que tenemos prácticamente todo, se tiene en alguna web. La web del ARCA es buena, la de Rentas de Salta también es buena, la de la MUNI de Salta hace poco la reformularon, así que debe estar funcionando bien. Yo no la usé últimamente. En Tartagal no sé si tienen para la municipalidad una web donde puedan encontrar la información que necesitan. Pero entre otras cosas, lo que se encuentra en esas páginas oficiales son todas las normas que están vigentes. Entonces el fisco va a reglamentar cómo se va a pagar, por qué medio, que en general todos los medios hoy por hoy son bancarizados, prácticamente todos. ¿Se puede pagar en efectivo? Sí, todavía puede quedar algún municipio que recibe en efectivo, pero hoy por hoy está todo bancarizado, todo por transferencia, por débito automático, por tarjeta de crédito. Hasta tarjeta de crédito reciben acá en la municipalidad, reciben tarjeta de crédito. Y en monotributo también reciben tarjeta de crédito. Bueno, ¿dónde debe pagarse? Que decíamos responde al lugar. En general, se paga todo en los bancos, en las entidades financieras. La mayoría de las veces el que paga no se mueve de su silla, pero también para determinados tributos se puede pagar en los que conocemos con el nombre de rapipagos, por ejemplo. Y en las ciudades más pequeñas hay otras bocas que reciben el pago de los impuestos. No tanto de los nacionales, puede ser, pero sí de los provinciales. Por ejemplo, hay casos donde un drugstore, que además tiene un rapipago, cobra, por ejemplo, el impuesto de sellos, que es provincial. Bueno, eso creo que sigue. No lo he chequeado últimamente, porque ahora el impuesto de sellos también está todo a través de la plataforma. Pero sí era una forma que además le facilitaba no solamente al contribuyente, sino también al fisco. El que sigue es que es cuándo debe pagarse, que refiere al tiempo, la época de pago y por lo tanto los vencimientos. Esas resoluciones plantean vencimientos generales, pero después tenemos para la determinación de oficio, ahora lo voy a marcar porque acá queda medio perdido, a ver dónde está el puntero. Para la determinación de oficio dijimos que son 15 días hábiles administrativos. Para las retenciones y percepciones, por lo general todas tienen resoluciones específicas que les dan un vencimiento a las retenciones y percepciones que se hace a través de un formulario que conocemos con el nombre de SICORE. O sea, no importa que ustedes no se lo acuerden ahora, pero ahí en el SICORE se resume todo lo que el contribuyente retuvo o percibió y a través de ese formulario cumple y paga. Después tenemos anticipos y pagos a cuenta. En este caso también tenemos vencimientos especiales. El pago provisorio de impuestos vencidos aparece, es un instituto que está un poquito más adelante, que aparece cuando el contribuyente no paga, lo intiman, no paga. Entonces el fisco tiene, por ejemplo, la declaración jurada del año anterior. En función de esa declaración le va a hacer un nuevo cálculo y le va a decir, bueno, usted tiene de pago a cuenta tanto. Se denomina pago provisorio de impuestos vencidos. O sea, los impuestos están vencidos, el contribuyente no pagó y le hacen un cálculo provisorio. Entonces, cuando presenta su declaración jurada, ese pago provisorio lo va a descontar. Y después, como consecuencia de no pagar en tiempo y forma, tenemos lo que se conoce como mora en el pago, que genera intereses resarcitorios, que están en el artículo 37, que eso probablemente lo veamos en la próxima clase. Cuando nos preguntamos qué es lo que se paga, tiene que ver con la imputación de pago. ¿Quién imputa? Es el contribuyente. El contribuyente, cuando elabora su volante electrónico, sea que lo elabore él mismo o que lo elabore un empleado, que lo elabore un asesor, pero se supone que lo está elaborando él, con las instrucciones que le da a los empleados o con el asesoramiento que recibe de los
de los estudios, en general estudios contables en este caso, no quita que el responsable es el contribuyente. Entonces, en ese volante electrónico se va a imputar que se está pagando. Entonces se va a decir, por ejemplo, además de todos los datos de identificación del contribuyente, todos sus datos, incluido su quit. Además de todo eso, va a decir que está pagando la declaración jurada del impuesto a las ganancias del año 2024. Imputa exactamente de qué. Por ejemplo, dice, estoy pagando intereses resarcitorios sobre la declaración jurada del IVA de enero 2026. O puede pagar una multa. También las multas deben imputarse. Y no me acuerdo si les dije que las multas también se pueden cancelar con los saldos a favor. Me parece que no les dije, entonces les digo ahora. Los saldos a favor, además de utilizar, por ejemplo, para pagar intereses, que había sido uno de los ejemplos, me faltó decirles, creo, que también se pueden pagar multas. Bueno, ¿qué ocurre si se equivoca en la imputación? Puede ser que se equivocó. Y muchas veces pasa con los anticipos, porque dice, impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2026, anticipo 1. El mes que viene va a ser anticipo 2 y así. Y a veces se equivocan con eso. Entonces se debe pedir lo que se llama la reimputación. Se le pide al fisco que reimpute porque imputó mal. Suele tardar un tiempo de hacerse la reimputación. Bien, con estas cuestiones vamos a pasar a los anticipos y pagos a cuenta. También les dejo que lean, así me descanso un poquito la voz.